La vida del rey David está repleta de aventuras, desafíos y momentos de gran fe. Uno de los aspectos más cautivadores de su existencia es su relación con su esposa más querida. ¿Quién era esta mujer que conquistó el corazón del rey y dejó una huella imborrable en la historia de Israel? Este enigma nos lleva a un viaje apasionante, lleno de traición, sufrimiento y redención, revelando poderosas lecciones sobre el amor y el perdón. La identidad de la esposa más amada del rey David ha sido objeto de debate y curiosidad durante siglos. La Biblia contiene numerosos pasajes que nos brindan información crucial sobre la vida del rey David y sus esposas. A través de las Escrituras encontramos detalladas narraciones que nos permiten conocer no solo los aspectos heroicos y valientes del gran monarca, sino también los momentos más personales e íntimos de su vida. En los libros de Samuel y Reyes, así como en las Crónicas, se despliega un rico tapiz de eventos que arrojan luz sobre las múltiples relaciones de David. Desde su juventud como pastor hasta su ascenso al trono de Israel, la Biblia documenta sus numerosas batallas, sus triunfos, sus fracasos y sus errores humanos. Pero en la Biblia también encontramos pasajes muy importantes que refuerzan los momentos más íntimos del rey David. Conocido por tener numerosas esposas, David tuvo relaciones con muchas mujeres, un acto que a menudo se juzga mal. Sin embargo, hubo una mujer que dejó una marca indeleble en su vida y en su corazón. Pero antes, comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor al mayor número de personas posible. Y si te gusta y quieres estudios más completos como este, comenta abajo, quiero más. De esa manera, me aseguraré de que realmente lo disfrutes. Sin más preámbulos, volvamos al tema principal. Hay una mujer que transformó por completo la vida del rey David. Confirmado por él mismo en varios pasajes bíblicos, no solo cambió la forma en que David pensaba sobre el amor, sino que también dejó una marca imborrable en su vida. Su nombre es Betsabé. Betsabé, conocida por su belleza y su historia trágica, emerge como una figura central en esta narrativa. Su relación con David no solo alteró la vida del rey, sino también el destino de toda una nación. A través de su historia, podemos aprender valiosas lecciones sobre la reconciliación y la búsqueda de la verdadera justicia. Al profundizar en esta narrativa, observaremos cómo el amor y la redención juegan roles esenciales en la vida de David y Betsabé. Desde su primer encuentro hasta los desafíos que afrontaron juntos, cada etapa de su camino ofrece una nueva visión sobre la naturaleza humana y la gracia divina. Prepárate para descubrir una historia que resuena a lo largo de los siglos y que todavía hoy impacta profundamente nuestras vidas. Antes de adentrarnos en los detalles de su relación, es crucial entender el contexto en el que vivieron. David, el pastor que se convirtió en rey, y Betsabé, la mujer que se convertiría en su esposa más querida, enfrentaron numerosas pruebas y tribulaciones. Su historia es un testimonio de cómo el amor verdadero puede florecer incluso en medio de las circunstancias más adversas. Betsabé, cuyo nombre significa hija de la abundancia, es una figura que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su historia, llena de momentos de alegría y dolor, ha sido narrada y reinterpretada innumerables veces. Betsabé era conocida por su belleza, que fue suficiente para captar la atención del rey David desde lejos, iniciando una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. La historia de Betsabé comienza cuando David la vio bañándose en una terraza cercana a su palacio, 2 Samuel 11:2-4. Fascinado por su belleza, David la mandó traer al palacio, a pesar de que ella era la esposa de Urías, uno de los soldados más leales de David.
Este acto de tentación y lujuria marcó el inicio de una serie de decisiones que llevarían a David a cometer graves pecados y a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. A pesar de los errores cometidos, la historia de Betsabé es también una de redención. Después de la muerte de Urías, Betsabé se convirtió en la esposa de David y madre de Salomón, quien sería reconocido como uno de los reyes más sabios de Israel. Su viaje desde el escándalo hasta la redención muestra la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de la gracia divina para transformar vidas. El nombre de Betsabé resuena no solo por su belleza y su relación con David, sino también por su papel en el linaje del Mesías. A través de su hijo Salomón, Betsabé está incluida en la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:6, demostrando cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus propósitos divinos. La relación entre David y Betsabé está repleta de enseñanzas sobre el amor y el perdón. Su historia inicia con un acto de deseo y traición, pero se transforma en una narrativa de redención y reconciliación. El amor de David por Betsabé lo llevó a cometer errores graves, pero también lo condujo a buscar el perdón divino con sinceridad y humildad. Tras tomar a Betsabé como su esposa, David enfrentó el juicio del profeta Natán, quien le contó una parábola sobre un hombre rico que se aprovechaba de uno pobre, de Samuel 12:1-12. David, enfurecido por la injusticia en la historia, declaró que el hombre rico merecía castigo. Fue entonces cuando Natán reveló que David era ese hombre, confrontándolo con su pecado y llevándolo al arrepentimiento. David se arrepintió profundamente de sus acciones, confesando su pecado ante Dios y buscando su perdón. Salmo 51. Este acto de contrición es un poderoso recordatorio de que, aunque todos podemos caer, la verdadera redención está en reconocer nuestros errores y buscar la misericordia divina. La respuesta de Dios al arrepentimiento de David muestra su disposición a perdonar y restaurar a aquellos que se acercan a Él con corazones sinceros. La historia de David y Betsabé nos enseña que el amor verdadero requiere honestidad, arrepentimiento y la capacidad de perdonar. A pesar de las dificultades y las consecuencias de sus acciones, David y Betsabé encontraron la redención en la gracia de Dios, y su historia sigue siendo un testimonio de la importancia del perdón y la reconciliación en nuestras propias vidas. Antes de convertirse en rey, David fue un humilde pastor en Belén. Su vida cambió para siempre cuando el profeta Samuel, guiado por Dios, lo ungió como el futuro rey de Israel. 1 Samuel 16:1-13. Desde una temprana edad, David demostró un coraje y una fe notables, protegiendo a las ovejas de su padre de los peligros y mostrando una devoción inquebrantable hacia el Señor. El llamado de Dios a David fue evidente desde el principio. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, el padre de David, examinó a cada uno de sus hijos, pero ninguno fue elegido por el Señor. Finalmente, Isaí presentó a David, el más joven, que estaba cuidando las ovejas. Dios le dijo a Samuel: «Levántate y úngelo porque él es». 1 Samuel 16:12. Con esta unción, el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre David, marcando el comienzo de su destino como líder de Israel. Aunque ungido como rey, David enfrentó numerosos desafíos antes de ascender al trono. Luchó contra Goliat, el gigante filisteo, con solo una honda y 5 piedras lisas, demostrando su fe y valentía. 1 Samuel 17:45-50. También tuvo que escapar de la ira del rey Saúl, quien veía a David como una amenaza a su reinado. A través de todas estas pruebas, David confió en la guía y protección de Dios. Desde una edad temprana, David mostró cualidades que lo diferenciaron de sus hermanos.
Como pastor, defendió valientemente el rebaño de su padre de leones y osos, una experiencia que fortaleció su confianza en la protección divina. Su habilidad para tocar el arpa y componer salmos reflejaba su profunda conexión con Dios, convirtiéndolo en un hombre según el corazón del Señor. 1 Samuel 13:14. La batalla contra Goliat fue un punto de inflexión en la vida de David. Mientras el ejército de Israel temía al gigante filisteo, David se ofreció a enfrentarlo, confiando no en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Con una fe inquebrantable, declaró: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». 1 Samuel 17:45. Esta victoria no solo demostró su valentía, sino también su total dependencia en Dios. Después de su victoria sobre Goliat, David se convirtió en un héroe nacional. Sin embargo, su creciente popularidad despertó los celos de Saúl, quien intentó varias veces quitarle la vida. David se vio obligado a huir y vivir como fugitivo, pero incluso en esos momentos oscuros no dejó de confiar en Dios. Los salmos que escribió durante este periodo reflejan su angustia, pero también su fe y esperanza en la salvación divina. Salmo 57. La amistad de David con Jonatán, el hijo de Saúl, fue un rayo de esperanza en esos tiempos difíciles. Jonatán reconoció el llamado de Dios en la vida de David y lo apoyó incondicionalmente, a pesar de las intenciones de su padre. Esta amistad es un ejemplo de lealtad y amor fraternal que sigue inspirando a muchos hasta el día de hoy. 1 Samuel 18:1-4. Tras la muerte de Saúl y Jonatán en la batalla, David fue proclamado rey de Judá y posteriormente de todo Israel. Su reinado se caracterizó por una serie de conquistas militares que expandieron y consolidaron el reino de Israel. Bajo su liderazgo, Jerusalén se convirtió en la capital política y espiritual del reino, y David trajo el Arca de la Alianza a la ciudad, estableciendo un centro de adoración para todo Israel. 2 Samuel 6:12-15. Estos primeros años de David como pastor y guerrero establecieron las bases para su reinado. Su fe inquebrantable y su disposición a seguir la voluntad de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, lo prepararon para liderar a Israel. La historia de David, desde sus humildes comienzos hasta su unción como rey, es un testimonio del poder de la fe y la obediencia a Dios. La vida de David, con todos sus altibajos, ofrece numerosas lecciones sobre la confianza en Dios y la importancia de la obediencia. A pesar de sus errores, David siempre buscó el perdón y la guía divina, demostrando que, aunque imperfectos, podemos ser instrumentos de los propósitos de Dios si mantenemos nuestros corazones abiertos a su voluntad. David no solo fue un líder militar y político, sino también un poeta y músico talentoso. Sus salmos, muchos de los cuales fueron escritos en momentos de desesperación y alegría, continúan siendo una fuente de consuelo y alabanza para millones de creyentes en todo el mundo. Su vida y sus escritos nos recuerdan la importancia de expresar nuestras emociones y pensamientos a Dios, buscando siempre su presencia y ayuda en todas las circunstancias. El encuentro de David con el profeta Samuel representa uno de los episodios más trascendentales en su vida. Este evento no solo inició su camino hacia el trono, sino que también subrayó su elección divina como el futuro monarca de Israel. La historia comienza cuando Dios instruye a Samuel para que viaje a Belén y unja a uno de los hijos de Isaí como el próximo rey. 1 Samuel 16:1. Samuel obedeció y llegó a la casa de Isaí, donde le presentaron a los hijos mayores. Sin embargo, Dios no eligió a ninguno de ellos, diciendo: «No mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque yo lo rechazo». 1 Samuel 16:7. Finalmente, Samuel preguntó si había otro hijo.
e Isaí mencionó a David, quien estaba cuidando las ovejas. Cuando David fue traído ante Samuel, el Señor dijo: «Levántate y úngelo, porque este es». 1 Samuel 16:12. Con esta unción, David recibió el Espíritu del Señor, que permaneció con él desde ese momento en adelante. Este acto simbolizaba la elección de Dios y la preparación de David para su futuro rol como rey. Aunque aún no asumiría el trono, esta unción confirmó su destino y le otorgó la fuerza espiritual necesaria para enfrentar los desafíos futuros. El encuentro con Samuel no solo transformó la vida de David, sino que también impactó profundamente su fe. A partir de ese momento, David se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, guiado por su voluntad y dispuesto a enfrentar cualquier prueba con valentía y confianza en el Señor. Esta elección divina y el respaldo del Espíritu Santo fueron cruciales para el liderazgo y las victorias de David a lo largo de su vida. Después de ser ungido por Samuel, David enfrentó numerosos desafíos que pusieron a prueba su fe y valentía. Uno de los episodios más célebres es su enfrentamiento con Goliat, el gigante filisteo. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, David se enfrentó al enorme guerrero, confiando plenamente en la protección y guía de Dios. 1 Samuel 17, 45-50. Con una sola piedra, David derribó a Goliat, demostrando que la fe en Dios supera cualquier fuerza física. Las dificultades de David no terminaron con su triunfo sobre Goliat. A medida que su fama y popularidad crecían, el rey Saúl se sintió amenazado y comenzó a verlo como un rival al trono. Esto resultó en una serie de intentos de Saúl para matar a David, obligándolo a huir y vivir como un fugitivo. Durante este tiempo, David demostró gran sabiduría y respeto por la autoridad divina, negándose en varias ocasiones a matar a Saúl, aunque tuvo la oportunidad. 1 Samuel 24:10. A pesar de las adversidades, David reunió un grupo leal de seguidores y continuó defendiendo a Israel de sus enemigos. Sus habilidades como líder militar y su carácter piadoso le ganaron el respeto y la lealtad de muchos. Las pruebas que enfrentó durante este periodo de su vida lo prepararon para su eventual reinado, enseñándole valiosas lecciones sobre paciencia, justicia y fe. Tras la muerte de Saúl en la batalla contra los filisteos, David ascendió al trono, primero como rey de Judá y luego de todo Israel. 2 Samuel 5:1-5. Su reinado marcó el comienzo de una nueva era de unidad y prosperidad para la nación. Los desafíos que superó y los triunfos que logró a lo largo de su vida lo establecieron como uno de los reyes más grandes y reverenciados en la historia de Israel. La historia de David y Betsabé comienza con un encuentro que alteró sus vidas y el curso de la historia de Israel. David, paseando por la terraza de su palacio, vio a una mujer bañándose y quedó cautivado por su belleza. Esta mujer era Betsabé, la esposa de Urías, uno de los valientes guerreros de David. 2 Samuel 11:2-3. Dominado por la tentación, David envió mensajeros para traerla al palacio, cometiendo un acto de lujuria que tendría graves consecuencias. El pecado de David no solo fue una traición a Urías, sino también una violación de las leyes de Dios. Al quedar Betsabé embarazada, David intentó ocultar su transgresión, trayendo a Urías de vuelta del campo de batalla, esperando que éste pasara una noche con su esposa y así hacer creer que el niño era suyo. 2 Samuel 11:6-8. Sin embargo, Urías, fiel a su deber como soldado, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros estaban en combate. Desesperado por la lealtad de Urías, David tomó medidas aún más extremas. Ordenó a Joab, su comandante, que colocara a Urías en la vanguardia de la batalla, donde seguramente encontraría la muerte. 2 Samuel 11:14-15.
Urías fue asesinado en combate, y después de un breve periodo de duelo, David hizo de Betsabé su esposa. Este acto de traición y homicidio representa uno de los momentos más oscuros en la vida de David. No obstante, la historia de David y Betsabé no concluye en tragedia. A través de la intervención del profeta Natán, David fue confrontado con su pecado y se arrepintió sinceramente ante Dios. Segundo Samuel 12, 1-13. Betsabé, a pesar de las circunstancias, se convirtió en una figura central en el linaje del Mesías, demostrando cómo la redención y la gracia de Dios pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas. Betsabé, conocida por su notable belleza, se convirtió en el centro de una narrativa de tentación y pasión prohibida que alteró la vida del rey David. Su belleza captó la atención del rey desde su terraza, desencadenando una serie de eventos que resultaron en un pecado grave, según Samuel 11:2. Este encuentro inicial marcó el inicio de una relación compleja y cargada de consecuencias. David, cautivado por Betsabé, permitió que la tentación lo dominara. Su decisión de enviar mensajeros para traerla al palacio fue impulsada por la lujuria, lo que resultó en un acto de adulterio. Segundo Samuel 11:4. Betsabé quedó embarazada, complicando aún más la situación. En lugar de afrontar sus acciones, David intentó encubrir su pecado, lo que lo llevó a tomar decisiones aún más desesperadas y moralmente reprobables. La atracción de David por Betsabé y su posterior relación prohibida revelan la fragilidad humana y la facilidad con la que incluso los más grandes pueden caer en la tentación. Este episodio también destaca la importancia de la responsabilidad y la integridad, valores que David perdió de vista en su deseo por Betsabé. Las consecuencias de sus acciones no solo afectaron a Urías y Betsabé, sino también a la estabilidad de su reinado y su relación con Dios. A pesar de los errores cometidos, la historia de David y Betsabé también es una lección de redención. A través de su arrepentimiento y búsqueda del perdón divino, David encontró una forma de redimirse y restaurar su relación con Dios. La belleza de Betsabé, aunque fue la chispa que encendió la llama de la tentación, también se convirtió en el catalizador de una profunda transformación espiritual en la vida de David. El grave error de David con Betsabé y Urías es uno de los episodios más sombríos de su reinado. Al sucumbir a la tentación y cometer adulterio con Betsabé, David traicionó la confianza de uno de sus más leales soldados. Este acto de lujuria no solo fue una traición personal, sino también una violación directa de las leyes divinas, poniendo en peligro la integridad moral del rey y su relación con Dios. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó ocultar su pecado trayendo a Urías de regreso del frente de batalla, según Samuel 11:6-8. Su objetivo era que Urías pasara tiempo con su esposa para que se pensara que el niño era suyo. Sin embargo, Urías se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros seguían en combate. Su lealtad y sentido del deber frustraron los planes de David. Desesperado por encubrir su pecado, David tomó medidas extremas. Ordenó a su comandante Joab que colocara a Urías en la línea de combate más peligrosa y luego lo abandonara, asegurando así su muerte. Segundo Samuel 11:14-15. Este acto de asesinato premeditado fue una grave transgresión de la ley de Dios y un abuso de su poder como rey. La traición y el pecado de David tuvieron consecuencias devastadoras no solo para él, sino también para todos los involucrados. La historia de David, Betsabé y Urías es un recordatorio poderoso de cómo la lujuria y el abuso de poder pueden llevar a decisiones trágicas y a la pérdida de la integridad moral. La traición y el pecado de David culminaron en la visita del profeta Natán, quien lo confrontó con una parábola que reveló la magnitud
de su transgresión, según Samuel 12:1-7. Natán mostró a David que, aunque intentara ocultar sus acciones, no podía escapar del juicio de Dios. Este momento de confrontación llevó a David a un arrepentimiento sincero, recordándonos que incluso los más grandes pueden caer, pero también pueden ser redimidos a través de la gracia divina. El remordimiento de David tras sus acciones con Betsabé y Urías fue profundo y genuino. Cuando el profeta Natán lo confrontó con su pecado, David reconoció inmediatamente la gravedad de sus acciones. La parábola de Natán sobre el hombre rico y el hombre pobre hizo que David se diera cuenta de su propia injusticia y egoísmo. 2 Samuel 12:1-7. Esta confrontación fue un punto de inflexión en la vida de David, llevándolo a un profundo arrepentimiento. David confesó su pecado y buscó el perdón divino con todo su corazón. En el Salmo 51, David expresó su remordimiento y suplicó la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51:1. Este salmo es un poderoso testimonio de la contrición de David y su deseo de ser purificado de su pecado. Su sincera búsqueda de perdón muestra la importancia de la humildad y la honestidad ante Dios. David confesó su transgresión y suplicó el perdón divino con todo su corazón. En el Salmo 51, David expresó su arrepentimiento y pidió la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51:1. Este salmo es un poderoso testimonio de la contrición de David y su deseo de ser purificado de su pecado. Su sincera búsqueda de perdón demuestra la importancia de la humildad y la honestidad ante Dios. La intervención de Natán no solo hizo que David reconociera su pecado, sino que también destacó la justicia de Dios. Natán le informó a David que aunque Dios había perdonado su pecado, las consecuencias serían severas. La espada nunca se apartará de tu casa. 2 Samuel 12:10. Estas palabras proféticas se cumplieron a lo largo de la vida de David, recordándole constantemente las repercusiones de sus acciones. El remordimiento de David y su búsqueda de perdón también nos enseñan sobre la gracia y la misericordia de Dios. Aunque las consecuencias del pecado de David fueron significativas, su sincero arrepentimiento permitió que Dios lo perdonara y restaurara su relación con él. Esta historia subraya que, aunque todos cometemos errores, siempre hay un camino de regreso a Dios a través del arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento de David después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías es uno de los momentos más profundos de su vida. Este arrepentimiento sincero y doloroso está plasmado en el Salmo 51, donde David clama a Dios por perdón y purificación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esta súplica muestra la profundidad de su arrepentimiento y su deseo de restaurar su relación con Dios. David reconoció que su pecado no solo había herido a Betsabé y a Urías, sino que también había ofendido a Dios. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Esta confesión es una muestra de su comprensión de la gravedad de su transgresión y su total dependencia de la misericordia divina. Su sinceridad en buscar el perdón es un ejemplo poderoso de humildad y contrición. La búsqueda de perdón de David no fue solo una cuestión de palabras. Se reflejó en sus acciones y en su liderazgo posterior. David aceptó las consecuencias de sus acciones y buscó vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta transformación es evidente en su reinado, donde, a pesar de las dificultades, David se esforzó por ser un líder justo y conforme al corazón de Dios.
Su arrepentimiento sincero y su cambio de conducta son un testimonio de la posibilidad de redención. Natán no solo confrontó a David con su pecado, sino que también subrayó la justicia de Dios. Natán informó a David que, aunque Dios había perdonado su pecado, las consecuencias serían severas. La espada nunca se apartará de tu casa. 2 Samuel 12:10. Estas palabras proféticas se cumplieron a lo largo de la vida de David, recordándole constantemente las repercusiones de sus acciones. El remordimiento de David y su búsqueda de perdón también enseñan sobre la gracia y la misericordia de Dios. Aunque las consecuencias del pecado de David fueron significativas, su sincero arrepentimiento permitió que Dios lo perdonara y restaurara su relación con él. Esta historia subraya que, aunque todos cometemos errores, siempre hay un camino de regreso a Dios a través del arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento de David, después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, es uno de los momentos más profundos de su vida. Este arrepentimiento sincero y doloroso está plasmado en el Salmo 51, donde David clama a Dios por perdón y purificación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esta súplica muestra la profundidad de su arrepentimiento y su deseo de restaurar su relación con Dios. David reconoció que su pecado no solo había herido a Betsabé y a Urías, sino que también había ofendido a Dios. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Esta confesión es una muestra de su comprensión de la gravedad de su transgresión y su total dependencia de la misericordia divina. Su sinceridad en buscar el perdón es un ejemplo poderoso de humildad y contrición. La búsqueda de perdón de David no fue solo una cuestión de palabras, se reflejó en sus acciones y en su liderazgo posterior. David aceptó las consecuencias de sus acciones y buscó vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta transformación es evidente en su reinado, donde, a pesar de las dificultades, David se esforzó por ser un líder justo y conforme al corazón de Dios. Su arrepentimiento sincero y su cambio de conducta son un testimonio de la posibilidad de redención. El camino de David hacia el perdón también nos enseña sobre la naturaleza de la gracia de Dios. Aunque las consecuencias del pecado de David fueron severas, Dios lo perdonó y lo restauró. Esta historia muestra que, independientemente de la magnitud de nuestros errores, siempre podemos encontrar perdón y restauración en Dios si nos acercamos a Él con un corazón sincero y arrepentido. La consecuencia inmediata del pecado de David con Betsabé fue la enfermedad y muerte de su primer hijo. Después de que David se arrepintió y buscó el perdón de Dios, el profeta Natán le informó que el niño que Betsabé había dado a luz caería gravemente enfermo. 2 Samuel 12:14. A pesar de las súplicas y ayuno de David, el niño murió al 7º día, causando un inmenso dolor y sufrimiento en David y Betsabé. La muerte del hijo de David y Betsabé fue una consecuencia directa de sus acciones, un doloroso recordatorio de que el pecado tiene repercusiones graves. Este evento no solo afectó a David y Betsabé, sino que también impactó a todo el reino. El luto de David fue profundo, pero después de la muerte del niño se levantó, se lavó y adoró a Dios, mostrando su aceptación de la justicia divina y su fe en la misericordia de Dios. 2 Samuel 12:20. Este trágico episodio subraya la severidad de las consecuencias del pecado, incluso cuando se recibe el perdón divino. La pérdida del hijo fue un castigo doloroso, pero también una oportunidad para que David y Betsabé experimentaran la gracia y la redención de Dios.
A través de su dolor, David aprendió lecciones importantes sobre la justicia, la misericordia y la necesidad de seguir la voluntad de Dios. La muerte del hijo de David y Betsabé también es un recordatorio de la importancia de la humildad y la aceptación de las consecuencias de nuestras acciones. David mostró un ejemplo de fe y resiliencia al aceptar el juicio de Dios y continuar adorándolo a pesar de su dolor. Su respuesta a esta tragedia nos enseña sobre la importancia de confiar en la soberanía de Dios y buscar su consuelo en tiempos de sufrimiento. Después de la trágica pérdida de su primer hijo, David y Betsabé fueron bendecidos con otro hijo, Salomón. Este nacimiento marcó un nuevo comienzo para la pareja, una señal de la gracia y misericordia de Dios. El nombre Salomón, que significa paz, simboliza la restauración y la promesa de un futuro mejor para David y su familia. Dios amó a Salomón y envió al profeta Natán para que le diera otro nombre, Jedidías, que significa amado por el Señor, según Samuel 12, 24, 25. El nacimiento de Salomón no solo trajo alegría a David y Betsabé, sino que también representó una esperanza renovada para el reino de Israel. Salomón creció bajo la guía y el amor de sus padres, mostrando desde una edad temprana una gran sabiduría y discernimiento. La bendición de Dios sobre Salomón fue evidente y su futuro como líder del pueblo de Israel estaba destinado a ser grandioso. La llegada de Salomón también simbolizó la redención de David y Betsabé. A pesar de su pecado y las consecuencias que enfrentaron, Dios mostró su gracia al bendecirlos con un hijo que jugaría un papel crucial en la historia de Israel. Este acto de misericordia divina destaca que, aunque enfrentemos consecuencias por nuestros errores, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. El nacimiento de Salomón marcó el inicio de una nueva etapa para David y Betsabé. Su amor renació y se fortaleció tras las pruebas y tribulaciones que atravesaron. La historia de Salomón es un testimonio del poder de la redención y la gracia de Dios, mostrando que siempre hay esperanza y posibilidad de renovación, incluso después de los momentos más oscuros. Desde su nacimiento, Salomón fue destinado a la grandeza. Criado en el palacio real, bajo el cuidado amoroso de David y Betsabé, Salomón mostró desde una edad temprana una sabiduría y un discernimiento extraordinarios. Su educación fue supervisada de cerca por David, quien deseaba que su hijo continuara su legado y gobernara Israel con justicia y rectitud. Salomón se destacó en el estudio de la ley de Dios y en la adquisición de conocimiento. El destino de Salomón fue confirmado por Dios, quien apareció en sueños y le ofreció cualquier cosa que deseara. Salomón, mostrando una madurez y humildad excepcionales, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Primero Reyes 3, 5, 9. Esta solicitud agradó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría incomparable, sino también riquezas y honor, asegurando que no hubiera nadie como él entre los reyes de su tiempo. Primera Reyes 3, 10, 13. La sabiduría de Salomón se hizo famosa en todo el mundo, atrayendo la admiración de reyes y reinas, incluida la reina de Saba, quien visitó Jerusalén para presenciar su sabiduría y esplendor. Primero Reyes 10, 1, 10. Salomón escribió numerosos proverbios y canciones, y su juicio justo y equitativo se convirtió en un modelo para otros líderes. Su reinado trajo paz y prosperidad a Israel, consolidando su lugar en la historia como uno de los reyes más grandes. El nacimiento de Salomón marcó un nuevo comienzo para David y Betsabé. Su amor renació y se fortaleció a través de las pruebas y tribulaciones que enfrentaron. La historia de Salomón es un testimonio del poder de la redención y la gracia de Dios, mostrando que siempre hay esperanza y posibilidad de renovación.
incluso después de los momentos más oscuros. Desde su nacimiento, Salomón fue destinado a la grandeza. Criado en el palacio real bajo el cuidado amoroso de David y Betsabé, Salomón mostró desde una edad temprana una sabiduría y un discernimiento extraordinarios. Su educación fue supervisada de cerca por David, quien deseaba que su hijo continuara su legado y gobernara Israel con justicia y rectitud. Salomón se destacó en el estudio de la ley de Dios y en la adquisición de conocimiento. El destino de Salomón fue confirmado por Dios, quien apareció en sueños y le ofreció cualquier cosa que deseara. Salomón, mostrando una madurez y humildad excepcionales, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Primero Reyes 3, 5, 9. Esta solicitud agradó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría incomparable, sino también riquezas y honor, asegurando que no hubiera nadie como él entre los reyes de su tiempo. Primero Reyes 3, 10, 13. La sabiduría de Salomón se hizo famosa en todo el mundo, atrayendo la admiración de reyes y reinas, incluida la reina de Saba, quien visitó Jerusalén para presenciar su sabiduría y esplendor. Primero Reyes 10, 1, 10. Salomón escribió numerosos proverbios y canciones, y su juicio justo y equitativo se convirtió en un modelo para otros líderes. Su reinado trajo paz y prosperidad a Israel, consolidando su lugar en la historia como uno de los reyes más grandes. Salomón también fue el encargado de construir el Templo de Jerusalén, un proyecto monumental que se convirtió en el centro de adoración para el pueblo de Israel. Primera Reyes 6, 1, 38. Este templo no solo era una muestra de la devoción de Salomón a Dios, sino también un símbolo de la unidad y fortaleza de la nación. A través de su liderazgo sabio y piadoso, Salomón dejó un legado duradero que continuó mucho después de su muerte. El reinado de Salomón se caracterizó por una sabiduría sin igual y una prosperidad sin precedentes. Desde el comienzo de su gobierno, Salomón demostró una capacidad excepcional para resolver disputas y gobernar con justicia. Su famoso juicio sobre las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo niño mostró su profunda comprensión de la naturaleza humana y su habilidad para discernir la verdad. Primera Reyes 3, 16, 28. La prosperidad durante el reinado de Salomón fue impresionante. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una nación rica y poderosa, con un comercio floreciente y una economía robusta. Salomón estableció relaciones diplomáticas y comerciales con muchos reinos vecinos, aumentando la influencia y riqueza de Israel. La construcción del templo y su palacio real fueron símbolos de esta era dorada. Primero Reyes 10, 14, 29. La sabiduría de Salomón también se reflejó en su administración del reino. Dividió el país en distritos administrativos, implementó un sistema tributario eficiente y promovió la agricultura y el comercio. Su gobierno se caracterizó por la paz y la estabilidad, permitiendo un desarrollo económico y cultural significativo. Israel prosperó bajo su liderazgo, y su fama se extendió por todo el mundo antiguo. A pesar de sus logros, el reinado de Salomón no estuvo libre de desafíos. Su decisión de tomar muchas esposas extranjeras y permitirles practicar sus religiones condujo a la introducción de cultos paganos en Israel, lo que eventualmente causó problemas al reino. Primera Reyes 11, 1, 8. Sin embargo, la grandeza de su reinado y su sabiduría siguen siendo recordadas como uno de los periodos más gloriosos en la historia de Israel. Betsabé, más allá de ser la esposa amada de David, desempeñó un papel crucial como madre y consejera en la corte real. Su sabiduría y discernimiento fueron esenciales en la crianza de Salomón, preparando al futuro rey para sus responsabilidades. Betsabé demostró ser una figura de gran influencia en la vida de su hijo,
guiándolo con amor y enseñanzas piadosas que lo moldearon en un líder justo y sabio. La relación de Betsabé con David también le permitió ser una consejera de confianza en la corte real. A pesar de las circunstancias difíciles que la llevaron al palacio, Betsabé se destacó como una figura respetada y una fuente de apoyo constante para David. Su habilidad para ofrecer consejos sabios y su comprensión de los asuntos del reino la convirtieron en una aliada invaluable para el rey, especialmente en momentos de decisión crítica. La prosperidad durante el reinado de Salomón fue notable. Bajo su liderazgo, Israel se transformó en una nación rica y poderosa, con un comercio próspero y una economía vigorosa. Salomón estableció relaciones diplomáticas y comerciales con numerosos reinos vecinos, expandiendo la influencia y riqueza de Israel. La construcción del templo y su propio palacio real fueron emblemas de esta era dorada. Primera Reyes 10, 14, 29. La sabiduría de Salomón también se manifestó en su administración del reino. Dividió el país en distritos administrativos, creó un sistema tributario eficiente y promovió la agricultura y el comercio. Su gobierno se distinguió por la paz y la estabilidad, lo que permitió un desarrollo económico y cultural significativo. Israel floreció bajo su liderazgo y su fama se extendió por todo el mundo antiguo. A pesar de sus logros, el reinado de Salomón no estuvo exento de dificultades. Su decisión de tomar muchas esposas extranjeras y permitirles practicar sus religiones llevó a la introducción de cultos paganos en Israel, lo que eventualmente trajo problemas al reino. Primera Reyes 11, 1, 8. Sin embargo, la grandeza de su reinado y su sabiduría siguen siendo recordadas como uno de los periodos más gloriosos en la historia de Israel. Betsabé, más allá de ser la esposa amada de David, jugó un papel crucial como madre y consejera en la corte real. Su sabiduría y discernimiento fueron esenciales en la crianza de Salomón, preparando al futuro rey para sus responsabilidades. Betsabé demostró ser una figura de gran influencia en la vida de su hijo, guiándolo con amor y enseñanzas piadosas que lo moldearon en un líder justo y sabio. La relación de Betsabé con David también le permitió ser una consejera de confianza en la corte real. A pesar de las circunstancias difíciles que la llevaron al palacio, Betsabé se destacó como una figura respetada y una fuente de apoyo constante para David. Su habilidad para ofrecer consejos sabios y su comprensión de los asuntos del reino la convirtieron en una aliada invaluable para el rey, especialmente en momentos de decisión crítica. Betsabé jugó un papel vital en asegurar la sucesión de Salomón al trono. Cuando Adonías, otro de los hijos de David, intentó proclamarse rey, Betsabé intervino para recordar a David su promesa de que Salomón sería su sucesor. Primera Reyes 1, 11, 31. Gracias a su intervención y la confirmación de Natán, Salomón fue ungido rey, asegurando la continuidad de la línea real y la estabilidad del reino. La influencia de Betsabé en la corte real y en la vida de Salomón subraya la importancia de su papel como madre y consejera. A través de su sabiduría, fuerza y devoción, Betsabé dejó una marca indeleble en la historia de Israel, demostrando cómo una mujer puede tener un impacto significativo en la política y la sociedad de su tiempo. La presencia de Betsabé en la corte de David fue esencial no solo para la familia real, sino también para todo el reino de Israel. A pesar de las circunstancias difíciles que la llevaron al palacio, Betsabé logró ganar el respeto de quienes la rodeaban. Su habilidad para dar consejos y su entendimiento de los asuntos políticos y sociales la convirtieron en una figura influyente en la corte. Un momento clave en el que se destacó la influencia de Betsabé fue durante la transición del trono. Adonías, hijo de David de otra esposa, intentó apoderarse del trono cuando David estaba debilitado por la edad.
Fue Betsabé quien, en colaboración con el profeta Natán, se acercó a David para recordarle su promesa de que Salomón sería su sucesor. 1 Reyes 1, 11-31. Esta intervención crucial fue vital para asegurar que Salomón ascendiera al trono, evitando una posible guerra civil. Además de su papel en la sucesión, Betsabé siguió siendo una consejera valiosa para su hijo Salomón una vez que éste se convirtió en rey. Su sabiduría y experiencia la hicieron una figura importante en la corte, donde ofrecía consejos no solo a su hijo, sino también a otros miembros de la corte y a líderes del reino. La influencia de Betsabé ayudó a moldear la política y la dirección del reinado de Salomón. La influencia de Betsabé en la corte de David y luego en la de Salomón muestra cómo las mujeres, en la historia bíblica, a menudo en roles secundarios, jugaron papeles cruciales en los acontecimientos importantes. Betsabé, a través de su inteligencia, sabiduría y devoción, dejó una huella duradera en la historia de Israel, demostrando el poder y la importancia de la voz femenina en la toma de decisiones y en la gobernanza. Como madre de Salomón, Betsabé se dedicó intensamente a la formación y educación de su hijo. Consciente de la trascendencia de su rol en la historia de Israel, Betsabé se aseguró de que Salomón obtuviera una educación completa que abarcara no solo el conocimiento de la ley divina, sino también sabiduría práctica y discernimiento. Este enfoque educativo fue crucial para preparar a Salomón para su futuro como monarca. Betsabé inculcó en Salomón valores como la justicia, la sabiduría y la devoción a Dios. Su influencia es evidente en los proverbios y escritos atribuidos a Salomón, que destacan la importancia de la sabiduría divina y el temor del Señor como fundamento del verdadero conocimiento. Proverbios 1:7. La formación espiritual y moral que Betsabé proporcionó fue esencial para el desarrollo de Salomón como un líder justo y prudente. La dedicación de Betsabé como madre también se reflejó en su constante apoyo a Salomón después de su ascenso al trono. Ella permaneció como una figura de respaldo y consejo, ayudándolo a enfrentar los desafíos del liderazgo y la política. Su amor y orientación siguieron siendo una fuente de fortaleza para Salomón, incluso en los momentos más difíciles de su reinado. El compromiso de Betsabé con la educación de Salomón y su papel como madre abnegada resaltan la importancia de la formación y el apoyo familiar en el desarrollo de un líder. A través de su devoción y sabiduría, Betsabé no solo preparó a su hijo para gobernar, sino que también dejó un legado de amor y enseñanza que perduró mucho más allá de su tiempo. La posición de Betsabé en la corte de David no se limitó a ser la madre de Salomón. Su sabiduría y discernimiento la convirtieron en una consejera de confianza para el propio rey. David valoraba su opinión y la consideraba en la toma de decisiones importantes. Esta relación de confianza y respeto mutuo fue crucial para la estabilidad y el éxito del reinado de David. La influencia de Betsabé en la corte de David se manifestó en diversas situaciones. Su capacidad para entender las complejidades de la política y la administración del reino la convirtió en una figura clave en la corte. Sus consejos no solo ayudaban a David a tomar decisiones más informadas, sino que también aseguraban que las políticas implementadas fueran justas y beneficiosas para el reino y su gente. Además de su rol como consejera, Betsabé también actuaba como mediadora en la corte. Su destreza para resolver conflictos y su habilidad diplomática fueron cruciales en varios momentos de tensión. Su intervención en la sucesión de Salomón al trono es un ejemplo notable de su capacidad para manejar situaciones delicadas y asegurar resultados positivos para su familia y el reino. 1 Reyes 1:11-31.
La contribución de Betsabé al reinado de David ilustra la importancia de las mujeres en roles de liderazgo y toma de decisiones. Su sabiduría, fortaleza y capacidad para aconsejar a David en momentos críticos destacan su papel esencial en la corte. Betsabé, a través de su influencia y consejos, ayudó a guiar a Israel durante uno de sus períodos más importantes, dejando un legado de liderazgo femenino que sigue siendo relevante hoy en día. La historia de Betsabé es un relato poderoso de redención y gracia divina. A pesar de las circunstancias difíciles y las decisiones cuestionables que la llevaron a la corte de David, Betsabé encontró redención a través de la gracia de Dios. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más complicadas en oportunidades para el perdón y la renovación. El proceso de redención de Betsabé comenzó con el genuino arrepentimiento de David. A través del profeta Natán, Dios confrontó a David por sus pecados y David se arrepintió profundamente, según Samuel 12:13. Este acto de contrición no solo permitió a David buscar el perdón divino, sino que también abrió el camino para la redención de Betsabé. La aceptación de su papel en el plan de Dios y su fe en la misericordia divina fueron fundamentales para su redención. La gracia de Dios se manifestó en la bendición de un nuevo hijo, Salomón, quien fue amado por el Señor y destinado a desempeñar un papel crucial en la historia de Israel. Es de Samuel 12, 24, 25. Esta bendición no solo trajo alegría y esperanza a David y Betsabé, sino que también simbolizó la renovación y la redención de su relación. A través de la gracia divina, Betsabé encontró un nuevo propósito y una nueva oportunidad para contribuir al plan de Dios. La redención de Betsabé es un recordatorio poderoso de que, sin importar los errores del pasado, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que buscan sinceramente su perdón. Su historia nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento, la fe y la capacidad de Dios para transformar nuestras vidas. A través de su redención, Betsabé nos muestra que siempre hay esperanza y posibilidad de renovación en la gracia divina. La inclusión de Betsabé en el linaje del Mesías es una de las partes más conmovedoras de su historia. A pesar de los errores y desafíos que enfrentó, Betsabé fue elegida por Dios para ser una parte vital del plan de redención de la humanidad. A través de su hijo Salomón, Betsabé se convirtió en un eslabón importante en la genealogía de Jesucristo, el Salvador prometido. Mateo 1:6. El linaje de Betsabé se extiende a lo largo de generaciones, culminando en el nacimiento de Jesús. Esta conexión muestra cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus propósitos divinos. A través de su hijo Salomón, Betsabé contribuyó a la historia de la salvación, demostrando que Dios puede redimir y transformar cualquier circunstancia para el bien. La historia de Betsabé, en el contexto del plan divino, también subraya la importancia de la fe y la confianza en Dios. A pesar de las adversidades, Betsabé permaneció fiel y fue recompensada con un lugar en la línea genealógica del Mesías. Su inclusión en esta genealogía es un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios que puede transformar vidas y destinos. El legado de Betsabé como parte del linaje del Mesías nos recuerda que todos somos parte de un plan más grande. Su historia nos enseña que, independientemente de nuestros errores y fracasos, Dios puede usarnos para cumplir sus propósitos. La vida de Betsabé es un recordatorio de que siempre hay esperanza y posibilidad de redención en el plan soberano de Dios. La inclusión de Betsabé en la genealogía de Jesucristo es un testimonio de la redención y el propósito divino. En el Evangelio de Mateo se menciona a Betsabé como la que fue mujer de Urías. Mateo 1:6, subrayando tanto su pasado como su redención.
Esta mención específica resalta la gracia de Dios al incluirla en la línea ancestral del Salvador. La genealogía de Jesús incluye a varias mujeres que, como Betsabé, enfrentaron desafíos significativos y circunstancias difíciles. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé son ejemplos de cómo Dios puede usar a personas comunes y situaciones complicadas para cumplir su plan de salvación. Cada una de estas mujeres jugó un papel crucial en la historia de Israel y en la llegada del Mesías. La presencia de Betsabé en la genealogía de Jesús también destaca la naturaleza inclusiva y redentora del plan de Dios. A pesar de sus errores y del escándalo que rodeó su relación con David, Betsabé fue redimida y honrada al ser parte del linaje del Redentor. Esta inclusión nos muestra que Dios no solo perdona, sino que también restaura y dignifica a aquellos que se vuelven a Él. La genealogía de Jesucristo, que incluye a Betsabé, es un recordatorio poderoso de que Dios trabaja a través de todas las circunstancias para cumplir su propósito. La historia de Betsabé nos enseña sobre el poder de la redención y la gracia de Dios, y nos inspira a confiar en que, independientemente de nuestras circunstancias, podemos ser parte del plan divino. El linaje de Betsabé se extiende a lo largo de generaciones, culminando en el nacimiento de Jesús. Esta conexión muestra cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus propósitos divinos. A través de su hijo Salomón, Betsabé contribuyó a la historia de la salvación, demostrando que Dios puede redimir y transformar cualquier circunstancia para el bien. La historia de Betsabé en el contexto del plan divino también subraya la importancia de la fe y la confianza en Dios. A pesar de las adversidades, Betsabé permaneció fiel y fue recompensada con un lugar en la línea genealógica del Mesías. Su inclusión en esta genealogía es un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios, que puede transformar vidas y destinos. El legado de Betsabé como parte del linaje del Mesías nos recuerda que todos somos parte de un plan más grande. Su historia nos enseña que independientemente de nuestros errores y fracasos, Dios puede usarnos para cumplir sus propósitos. La vida de Betsabé es un recordatorio de que siempre hay esperanza y posibilidad de redención en el plan soberano de Dios. La inclusión de Betsabé en la genealogía de Jesucristo es un testimonio de la redención y el propósito divino. En el Evangelio de Mateo se menciona a Betsabé como la que fue mujer de Urías, Mateo 1:6, subrayando tanto su pasado como su redención. Esta mención específica resalta la gracia de Dios al incluirla en la línea ancestral del Salvador. La historia de Betsabé y David está llena de lecciones sobre la humildad y el arrepentimiento. A través de sus experiencias aprendemos la importancia de reconocer nuestros errores y buscar la misericordia de Dios. La humildad de David al admitir su pecado y su disposición a aceptar las consecuencias son ejemplos poderosos de cómo debemos enfrentarnos a nuestros propios fracasos. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, no intentó justificar sus acciones ni desviar la culpa. En cambio, confesó su pecado y buscó el perdón de Dios con un corazón contrito. Samuel 12:13. Esta actitud de humildad y arrepentimiento es un ejemplo que todos podemos seguir. Reconocer nuestros errores y buscar la reconciliación con Dios es el primer paso hacia la sanación y la restauración. Betsabé, por su parte, muestra una gran fortaleza y humildad al enfrentar las repercusiones de sus acciones. Su disposición a aceptar su papel en el plan de Dios y su fe en su misericordia demuestran su carácter y devoción. A través de su vida, vemos cómo la humildad y la fe pueden llevarnos a encontrar redención y propósito, incluso en las situaciones más difíciles.
Las lecciones de humildad y arrepentimiento en la historia de David y Betsabé son universales y atemporales. Nos enseñan que, aunque todos cometemos errores, siempre hay una oportunidad para la redención si nos acercamos a Dios con un corazón sincero y humilde. La historia de Betsabé nos inspira a vivir con integridad, a reconocer nuestras fallas y a confiar en la gracia y misericordia de Dios. La relación entre David y Betsabé es una de las más complejas y multifacéticas en la Biblia. Comenzó con un acto de lujuria y traición, pero a través del arrepentimiento y la redención se transformó en una unión marcada por el amor, la gracia y el propósito divino. Esta relación refleja tanto la fragilidad humana como la capacidad de Dios para redimir y restaurar. El encuentro inicial entre David y Betsabé fue impulsado por la tentación y resultó en adulterio y asesinato, según Samuel 11:2-5. David, al ver a Betsabé bañándose, permitió que su deseo lo dominara, llevándolo a una serie de decisiones moralmente cuestionables. Este acto de lujuria y traición tuvo consecuencias devastadoras para todos los involucrados, especialmente para Urías, el esposo de Betsabé, quien fue asesinado por orden de David. La historia de David y Betsabé no termina en tragedia. A través de la intervención del profeta Natán y el arrepentimiento sincero de David, la relación comenzó a transformarse, según 2 Samuel 12:1-13. David reconoció su pecado y buscó el perdón de Dios, lo que permitió que la gracia y la misericordia divinas empezaran a sanar las heridas causadas por sus acciones. Con el tiempo, la relación entre David y Betsabé se transformó en una alianza robusta y significativa. Betsabé no solo se convirtió en la madre de Salomón, sino que también desempeñó un papel vital como consejera y apoyo para David. Su unión, aunque comenzó en circunstancias adversas, se convirtió en un ejemplo de cómo la redención y el amor pueden prevalecer, incluso en medio de los mayores desafíos. La historia de David y Betsabé subraya la importancia del perdón en las relaciones humanas. Su vínculo, marcado por errores graves y arrepentimiento, demuestra cómo el perdón puede transformar incluso las situaciones más complicadas. David cometió adulterio y asesinato, pero su sincero arrepentimiento ante Dios y Betsabé abrió el camino para la redención y la reconciliación. El perdón que David buscó no solo fue entre él y Dios, sino también entre él y Betsabé. Al reconocer su culpa y buscar la redención, David mostró un profundo respeto por Betsabé y por la gravedad de sus acciones. Esta búsqueda de perdón y la disposición de Betsabé para aceptar su papel en la nueva familia real subrayan la importancia de la humildad y la gracia en las relaciones personales. La capacidad de perdonar y ser perdonado es esencial para la sanación y el crecimiento en cualquier relación. La historia de David y Betsabé nos enseña que, aunque el camino hacia el perdón puede ser doloroso y difícil, es crucial para la restauración y la paz. El perdón permite a las personas liberarse del peso del pasado y avanzar hacia un futuro lleno de esperanza y renovación. El perdón en la historia de David y Betsabé también refleja la naturaleza de la gracia divina. Dios, en su infinita misericordia, perdonó a David y le permitió encontrar redención. Esta gracia divina es un recordatorio de que, sin importar cuán grandes sean nuestros errores, siempre hay esperanza de perdón y restauración si buscamos a Dios con un corazón sincero y arrepentido. La historia de David y Betsabé es un poderoso ejemplo de cómo el amor puede ser un medio para la reconciliación y la solución de conflictos. Después de los terribles errores de David, su relación con Betsabé pasó por un proceso de sanación y restauración. Esta reconciliación no fue fácil, pero se basó en el amor,
el arrepentimiento y el compromiso mutuo de encontrar un camino hacia adelante. David, al arrepentirse sinceramente de sus acciones, no solo buscó el perdón de Dios, sino también la reconciliación con Betsabé. Este acto de contrición y búsqueda de perdón fue un paso crucial para sanar la relación. Betsabé, por su parte, mostró una gran fortaleza y disposición para aceptar el amor y la redención que David le ofrecía. Juntos, trabajaron para reconstruir su relación sobre una base de amor y respeto mutuo. La reconciliación entre David y Betsabé también implicó enfrentar las consecuencias de sus actos y aprender de ellas. La pérdida de su primer hijo fue una tragedia que dejó una profunda huella en sus vidas, pero también les enseñó valiosas lecciones sobre la justicia y la misericordia de Dios. A través de este dolor compartido, hallaron una nueva profundidad en su relación y un renovado compromiso con su fe. El amor como fuerza para la reconciliación se evidencia en cómo David y Betsabé continuaron apoyándose mutuamente y cuidando de su familia. Su relación, aunque marcada por desafíos, se convirtió en un testimonio de la capacidad del amor para superar incluso las mayores dificultades. La historia de David y Betsabé nos inspira a buscar la reconciliación en nuestras propias relaciones, recordándonos que el amor y el perdón son esenciales para la sanación y el crecimiento. La historia de David y Betsabé ilustra claramente la justicia divina y las inevitables consecuencias del pecado. Cuando David cometió adulterio con Betsabé y orquestó la muerte de Urías, creyó que podía ocultar sus acciones. Sin embargo, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo y exponer su pecado, demostrando que nadie puede escapar de la justicia divina. 2 Samuel 12:1-12. Natán relató una parábola que reveló la gravedad del pecado de David y le hizo darse cuenta de su injusticia. A través de esta confrontación, Dios mostró que, aunque perdona a quienes se arrepienten, las acciones pecaminosas tienen consecuencias. David enfrentó severos castigos, incluyendo la muerte de su primer hijo con Betsabé y la continua agitación en su familia. 2 Samuel 12:10-14. Estas consecuencias sirvieron como un recordatorio constante de la importancia de vivir de acuerdo con la ley de Dios. La justicia divina en la historia de David no solo castigó el pecado, sino que también ofreció redención y restauración. Aunque David sufrió las consecuencias de sus acciones, su sincero arrepentimiento y búsqueda de perdón permitieron que Dios lo restaurara. Este equilibrio entre justicia y misericordia es una lección importante para todos nosotros. Nuestras acciones tienen consecuencias, pero la gracia de Dios siempre está disponible para quienes se arrepienten sinceramente. Las consecuencias del pecado en la historia de David y Betsabé también nos enseñan sobre la seriedad de vivir una vida íntegra y justa. El reconocimiento de David de su pecado y su aceptación de las consecuencias muestran una madurez espiritual y una comprensión profunda de la justicia divina. Esta narrativa nos anima a vivir con integridad y a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras acciones. El legado de Betsabé trasciende su papel en la historia de David. Como madre de Salomón y consejera en la corte real, Betsabé dejó una influencia perdurable de amor y sabiduría que impactó a toda una nación. Su vida y acciones destacaron la importancia de la sabiduría, la fortaleza y la devoción a Dios, estableciendo un ejemplo para las generaciones futuras. Betsabé desempeñó un papel fundamental en la educación y formación de Salomón, inculcándole los valores de justicia y sabiduría que serían la base de su reinado. Su influencia se refleja en los proverbios y enseñanzas de Salomón que subrayan la importancia de la sabiduría divina y el temor de Dios. Proverbios 1:7.
La dedicación y amor de Betsabé como madre prepararon a Salomón para convertirse en uno de los reyes más sabios y justos de Israel. Además de su influencia en Salomón, Betsabé también dejó una marca significativa en la corte real. Su habilidad para ofrecer consejos prudentes y su entendimiento de los asuntos políticos y sociales la hicieron una figura respetada y valorada. Su intervención en momentos críticos, como la sucesión de Salomón al trono, demuestra su importancia en la estabilidad y prosperidad del reino. Primera Reyes 1:11-31. El legado de Betsabé es un testimonio de cómo una mujer puede tener un impacto significativo en la historia y en la vida de quienes la rodean. A través de su sabiduría, amor y devoción, Betsabé ayudó a guiar a Israel durante uno de sus periodos más cruciales. Su vida nos inspira a buscar la sabiduría divina y a vivir de acuerdo con los principios de justicia y amor que ella encarnó. La historia de Betsabé tuvo un impacto profundo y duradero en la nación de Israel. Su relación con David, su papel como madre de Salomón y su influencia en la corte real contribuyeron a dar forma a la historia y el destino de Israel. A través de sus acciones y su legado, Betsabé dejó una marca indeleble en la narrativa bíblica y en la identidad del pueblo de Israel. La relación de Betsabé con David, aunque comenzó en circunstancias trágicas, se convirtió en una historia de redención y esperanza. La intervención de Dios a través del profeta Natán y el sincero arrepentimiento de David transformaron su relación, permitiendo que Betsabé desempeñara un papel crucial en la familia real. Su historia es un recordatorio de la capacidad de Dios para redimir y transformar incluso las situaciones más difíciles. El impacto de Betsabé también se evidencia en el reinado de Salomón. Como madre y consejera, Betsabé tuvo una influencia significativa en su educación y formación, preparándolo para gobernar con sabiduría y justicia. Bajo el liderazgo de Salomón, Israel disfrutó de un periodo de paz y prosperidad sin precedentes, gracias en gran medida a la orientación y enseñanza que recibió de su madre. La inclusión de Betsabé en la genealogía de Jesucristo resalta su importancia en el plan redentor de Dios. A través de su descendencia, Betsabé contribuyó al linaje del Mesías, demostrando cómo Dios puede utilizar cualquier situación para cumplir sus propósitos divinos. La historia de Betsabé es un testimonio del poder de la redención y de la gracia divina que sigue impactando la vida de los creyentes hoy en día. La vida de Betsabé es un ejemplo de fortaleza y resiliencia que ha inspirado a generaciones de fieles. A pesar de los desafíos y adversidades que enfrentó, Betsabé mostró una notable capacidad para superar las dificultades y encontrar redención en la gracia de Dios. Su vida es un testimonio de la importancia de la fe, la perseverancia y la habilidad de transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento y renovación. Betsabé demostró una gran fortaleza al enfrentar las consecuencias de sus actos y aceptar su papel en el plan de Dios. Su disposición para recibir el amor y la redención ofrecidos por David, así como su capacidad para seguir adelante a pesar del dolor y la pérdida, son poderosos ejemplos de resiliencia y fe. A través de su vida, Betsabé nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos encontrar fuerza y esperanza en Dios. Como madre de Salomón, Betsabé jugó un papel fundamental en su educación y formación, inculcándole valores de justicia y sabiduría que serían esenciales para su reinado. Su influencia y amor prepararon a Salomón para gobernar con integridad y discernimiento, demostrando cómo una madre puede dejar una huella duradera en la vida de sus hijos y en la historia de una nación. Su dedicación y amor son un claro ejemplo de la importancia del papel de los padres en el desarrollo de sus hijos.
La fortaleza de Betsabé también se refleja en su capacidad para ofrecer consejos sabios y apoyar tanto a David como a Salomón en momentos críticos. Su influencia en la corte real y su disposición a intervenir en tiempos de necesidad muestran su compromiso con el bienestar de su familia y su nación. A través de su vida, Betsabé dejó un legado de sabiduría, amor y fortaleza que sigue inspirando a las generaciones futuras a vivir con integridad y fe. La historia de David y Betsabé es una narrativa rica en lecciones sobre el amor, el arrepentimiento y la redención. Recordar esta historia nos permite reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina y la misericordia de Dios, así como sobre la importancia de la humildad y el perdón en nuestras propias vidas. A través de sus experiencias, David y Betsabé nos enseñan valiosas lecciones que siguen siendo relevantes hoy en día. El amor entre David y Betsabé, a pesar de sus comienzos difíciles, se convirtió en una fuente de redención y esperanza. Su historia muestra cómo el amor verdadero puede superar incluso las mayores adversidades y cómo la gracia de Dios puede transformar nuestras vidas. Este amor, fortalecido por el arrepentimiento y la fe, es un testimonio del poder de la redención y la capacidad de Dios para restaurar nuestras relaciones y nuestros corazones. La redención en la historia de David y Betsabé también nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento sincero. David, al reconocer su pecado y buscar el perdón de Dios, nos muestra que la humildad y la contrición son esenciales para encontrar la redención. La disposición de Betsabé para aceptar la gracia y el amor de David y su papel en el plan de Dios subrayan la importancia de la fe y la confianza en la misericordia divina. Reflexionar sobre la historia de David y Betsabé nos inspira a vivir nuestras vidas con integridad, amor y fe. Nos recuerda que, sin importar cuán grandes sean nuestros errores, siempre hay esperanza de redención y restauración en la gracia de Dios. Al recordar y aprender de esta historia, podemos encontrar inspiración y guía para enfrentar nuestros propios desafíos y buscar la justicia y la misericordia en nuestras vidas. La historia de Betsabé y David es una poderosa narrativa de amor, arrepentimiento y redención que continúa inspirando a las personas hoy en día. A través de sus experiencias, aprendemos sobre la importancia del perdón, la justicia y la misericordia de Dios. Sus vidas son testimonio de que a pesar de nuestros errores y fracasos, siempre hay un camino hacia la redención si nos acercamos a Dios con un corazón sincero y arrepentido. La relación entre David y Betsabé, aunque comenzó en circunstancias complicadas, se transformó en una unión marcada por el amor y la gracia divina. Su historia nos muestra que el amor verdadero puede florecer incluso en medio de las circunstancias más difíciles y que la redención es posible a través del arrepentimiento y la fe. Esta narrativa nos recuerda que sin importar nuestras fallas, siempre podemos encontrar esperanza y renovación en Dios. Betsabé, como madre de Salomón y consejera en la corte real, dejó un legado duradero de sabiduría y fortaleza. Su influencia en la historia de Israel y su inclusión en la genealogía de Jesucristo subrayan la importancia de su papel en el plan de redención de Dios. Su vida es un ejemplo inspirador de cómo una persona puede superar la adversidad y encontrar un propósito divino. Al reflexionar sobre la historia de Betsabé y David, encontramos inspiración para nuestras propias vidas. Nos enseña sobre la importancia de vivir con integridad, buscar la justicia y la misericordia y confiar en la gracia de Dios para guiarnos y redimirnos. La historia de Betsabé y David nos invita a vivir con fe y esperanza, sabiendo que siempre hay un camino hacia la redención en la infinita gracia de Dios.